importante. Y qué bien que tengamos entonces, como siempre, a nuestro especialista de género y desarrollo. Y hoy vamos a hablar de discriminación por expresión de género. Sí. Ok. Vamos, que tú sabes que a mí me gusta Sí, es desglosar y explicar importante cómo análisis. estudiamos que es discriminación por expresión de género. Vamos a definir primero qué es expresión de género. Ya nosotros varias veces hemos hablado de lo que es discriminación, que es un trato desigual por alguna característica específica que tiene alguna persona. Puede ser por raza, género, sexo, etnia, pero cuando hablamos discriminación por expresión de género es como tú te muestras a las demás personas. Por cómo tú te muestras a las demás personas, que tú puedes mostrarte de manera femenina, masculina o una combinación de ambos, que es lo que llamamos andrógino. Entonces, cuando tú te muestras a las personas de tu expresión de género, no va acorde con lo que la gente espera. Por ejemplo, un hombre se muestra muy femenino, tú puedes ser víctima de discriminación. Así de es. hecho, en Estados Unidos se hizo una investigación y las personas, principalmente la comunidad LGBTI, en etapa secundaria, en un 84% presentaron en la encuesta que habían sido víctimas de abusos o de tratos desiguales o crueles. Ok, quiero que sí, que me explique, bueno, ya estoy intentando comprender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de orientación de género. Expresión. Es como te presentas ante la otra persona. Ante los demás, es como yo me presento, así de sencillo. Pero eso nos puede caer para cualquier persona, pienso, porque pasa con las mujeres porque son discriminadas de cierta manera, pasa con los hombres y pasa también con la comunidad. Claro, claro. O sea, los engloba a todos. Engloba todo, pero lo que pasa es que es mucho más difícil cuando tu expresión de género se siente que no va de acuerdo con la norma, porque la expresión de género, ¿qué viene siendo? Tu forma de hablar, tu forma de vestirte, los accesorios que utilizas, si te maquillas o no te maquillas. Entonces, cuando entran las personas de la diversidad sexual, tu manera de expresarte también. Tu manera de expresarte, tus ademanes, o sea, todo el mundo espera que si es un hombre tenga todos los ademanes masculinos, pero si es una mujer que tenga todos los ademanes femeninos. Okay. Entonces, muchas veces cuando no cumples al 100%, entonces puedes ser víctima de discriminación. El problema está cuando esa discriminación se da, por ejemplo, desde los espacios institucionales. Ahí es donde está más grave el problema. Por ejemplo, si tú llegas a un servicio de salud, un muchacho con aretes o algo así, y una persona con patrones culturales muy tradicionales, radicales, no le da el servicio de salud porque tiene una expresión de género que siente que no va de acuerdo con su sexo. Me parece que vi una noticia así hace poco, no sé si fue veraz o no, pero me parece que hubo un chico que hizo un video y que decía como que en algún lugar no lo querían atender. En el Santo Tomás. Exactamente. ¿Qué fue? Sí, ¿puedes explicarnos tú, por favor? No quiero yo pecar de... Sí, él estaba en la cinta costera, pero tú sabes que también el tema de género tenemos que tenerlo claro, que va cambiando con las épocas también. Entonces, ahora muchos chicos se atreven más que la época de nosotros de poder expresar su género si no va acorde. Y el muchacho anda por allí fresco y tranquilo, maquillado. Él se maquilla. Maquillado, Chuca. Él se maquilla, o sea... Ya me acordé ahora sí mi mente. Entonces, él fue maquillado, parece que le dio un tema de lo que estábamos hablando en su momento, como un ataque, un aneurisma, algo. Se sintió mal. Se sintió mal, mareos, dolor de cabeza, y él fue al Santo Tomás y la enfermera le dijo que se quitara el maquillaje. Que con el maquillaje no lo iban a atender. Que con el maquillaje no lo iban a atender. Exactamente. Entonces, ese es lo grave. Pero bueno, cuando yo iba para el quirófano, donde iba a dar luz, yo tenía maquillaje y me mandaron a quitar el maquillaje. Te lo quitan. Porque tienes que tener ver tus signos, porque te tienen... no lo atendieron. No lo atendieron. Ok. Entonces, ahí está. Sí, porque tú no puedes entrar a ninguna, o sea, te mandan a quitar el maquillaje. Te lo quitan. Eso sí, pero si no lo atendieron, ahí está. Le negaron un derecho que está por Constitución. Claro, y entonces también no solamente se niega en el espacio de salud, sino que también se niega en el espacio de educación, o sea, en el espacio educativo. Si hay chicos que son muy amanerados, esos chicos están más propensos a que sean atacados por los docentes, los administrativos y también por los mismos compañeros. Y es increíble que independientemente de cuántos títulos tú tengas o cuán preparado usted esté, académicamente hablando, la ignorancia es atrevida, porque entre menos información tengas de que uno tiene que respetar y que además discriminar está en contra de la ley, pues usted no se actuaría de esta manera, porque tú estás discriminando en base a tu prejuicio con el que tú creciste. Entonces, no en base a la ley. Sí, porque, o sea, si tú estás dando un servicio, tú tienes que dar el servicio público y como tú decías muy bien, Erika, es un derecho humano. Un derecho humano. Tienes que darle el servicio a todos y todos independiente de cómo se presente la persona. Imagínate como si yo fuese a cualquier hospital
público o privado, porque también se dan y me discriminen porque, no sé, hoy me pinté las uñas de rojo, o porque me puse rulos, no sé. O Así sea, o porque, no O sé, porque ibas con una falda muy o corta. una falda muy corta, o sea, me estás negando el servicio de Y salud un escote muy pronunciado. precisamente porque desde tu prejuicio yo no soy humana correcta o apta para Eso que no tú me tiene des el sentido. servicio, eso no Así tiene es, sentido. así es, así es. Eso, te quería Eso se preguntar. castigó, me imagino, o se sancionó. Eso es lo que yo quería aprovechar el espacio Porque de para nada sirve decirlo. que esté la ley si no pasa nada. Ojo. Porque lo que pasa es que tampoco no sé hay, en qué no hay terminó. leyes específicas por el No tema hay de leyes. diversidad sexual. No las Pero hay. la- Por pero la discriminación por orientación sexual e identidad de género no hay en Pero Panamá. discriminación es discriminación en todos los Discriminación, pero la sentidos. discriminación es siempre, inclusive cuando las personas hacen las leyes, los diputados no mencionan este aspecto. ¿Por qué le da específico. miedo mencionar? Bueno, No queremos Eso. hablar de educación sexual en la escuela, vamos a crear leyes. Bueno, ¿Me tiene- explico? tiene toda la razón. O sea, que es doble moral de es esta correcto. sociedad. Te quería preguntar, alguien me cuestionaba un poquito por el tema de que viene un festival precisamente que es como de cine también y tiene que ver con la comunidad LGTBQ+ más. Y alguien me decía, oye, pero ese montón de letras, ¿hasta cuándo? Entonces yo, mi ser quería Ay, ser chuta. sociable y controlarse. Me encantaría que me ayudaras a saber qué responder cuando la gente salvaje me bien. dice que por qué tienen que existir la L, la G, la B, la Q, el plus y el más. es que precisamente va relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy de la discriminación por expresión de género, porque cada letra tiene su manifestación ante la gente de una manera distinta. Por ejemplo, las lesbianas, o sea, tiene la discriminación por ser mujer, Claro. y lleva el tema de la discriminación por ser mujer y también la discriminación por su orientación sexual. Entonces tenemos que especificar y esa persona va a tener servicios de salud, servicios de trabajo, Claro. servicios y va a pasar por toda la La gama gama, que pasa cualquier ser humano, pero no va a pasar igual que un gay. Exacto. El gay es hombre, son dos hombres, o sea, dos hombres que se sienten atracción, es orientación sexual. Un hombre es atraído por otro hombre. Entonces, muchas veces el hombre gay o la lesbiana puede expresarse, el hombre masculinamente y la lesbiana femeninamente, y no va a tener mayores problemas en la sociedad. Exactamente, lo Pero si comprendo. la lesbiana o el gay tienen una expresión de género, que es lo que no espera la sociedad, entonces ahí vienen los ataques y la discriminación. Totalmente. Entonces cuando viene las personas trans es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque las personas trans muchas veces no tienen recursos para poder llevar a cabo lo que sienten como persona, lo que son. O sea, es una persona que nace con el cuerpo contrario a la identidad de género que tiene. Correcto. Entonces, la persona trans, digamos, que no tiene ningún recurso, no va a poder expresarse ni va a poder hacerse ningún cambio hormonal, mucho menos quirúrgico, y entonces se va a expresar mucho más femenino como mujer que es. Y va a porque es seguir una siendo mujer trans. atacado. Entonces va a Doblemente. ser atacada con mucha más fuerza. Entonces, Claro. muchas de las personas trans inclusive son sacadas inclusive de su casa, son botadas de su casa porque Incluso de las escuelas, que de las también escuelas, no le de los niegan derecho a centros. educación, que es un Entonces derecho. le niegan todos los derechos. Entonces, por eso te decía hace un momento que no hay una ley específica que hable del tema de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y entonces cuando hablamos de discriminación por expresión de género, entonces llegamos a ese punto de que son este grupo LGBTIQ+, por eso son todas las letras, Claro. tienen discriminaciones, pero son específicas a la condición, la situación que tiene cada uno. Yo creo que tiene que haber una ley de discriminación y que envuelva dentro todos. de la ley Claro. de discriminación a las personas que tienen condición, que las discriminan en escuelas, la sociedad, algunos son discriminados, las personas cuya orientación LGBTI+, y todo esto, las personas de raza, de color, o sea, o de color negro, o negra. cualquiera o cualquiera etnia O por etnia, la diferente, indígena. Ajá, indígena ajá. o cualquiera, o sea, tienen que estar dentro del mismo marco, porque si ponemos a hacer leyes específicamente para un sector, también yo siento eso también es que discriminación. El concepto ahora... Entonces, porque si tú me dices, no, nada más vamos a hacer la ley, no. Tiene que entrar, o sea, en el marco y especificar absolutamente Así todo, mismo. porque O en sea, algún momento cualquiera de nosotros puede ser discriminado. Entonces, yo creo que en general discriminación se debe entender que cualquier tipo de discriminación debe entrar dentro de la ley, en el marco de la ley, porque si empiezas a especificar nosotros mismos como vamos a Estamos estar discriminando. discriminándonos. Por eso tenemos el concepto ahora que se está llevando a cabo que se llama la interseccionalidad.
¿Qué O es sea, eso? que ¿Qué no es son... eso? Ya aquí con Ricky tengo que prestar mucha atención como cuando estaba en la Por eso escuela. trajiste tu agenda. Por eso aquí Yo voy a tener que Jorge, ponerlo búscame todo. mi agenda. Identidad de Pero me género, siento como si estuviera con expresión profesor de Neguta. género. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? La Ahora, interseccionalidad, o sea, que ¿Eso? no solamente tomas en cuenta una característica de la persona, o sea, porque, por ejemplo, hay grupos que luchan por el tema LGBTI, pero no es lo mismo ser un hombre gay con recursos, con dinero, No. que un joven gay en un barrio No. sin recursos. ¿Cuál es la diferencia? Afeminado, no es lo mismo. Entonces, la diferencia está en que vas a tener mayor peso de la sociedad para poder desarrollarte, vas a tener menos oportunidades. Entonces, Totalmente. por eso cuando tú haces el análisis interseccional, no solamente tomas el tema de orientación sexual o identidad de género, sino que también tomas en cuenta el tema étnico, Económico. el tema de origen económico, el tema de procedencia, porque si eres una persona migrante, también tienes otro tipo de discriminación. Y si presentas una discapacidad, también. También, Entonces, muchísimo. imagínate una mujer lesbiana, negra, Ricardo. pobre, o sea, tiene todas las discriminaciones en sí. Dentro de nuestra Constitución, en la actualidad, no hay nada que legisle a favor de. ¿Qué habla de En la nuestra Constitución? Constitución, ¿Qué ¿tienes dice de la conocimiento? Se discriminación? supone que la Constitución habla de que no hay foros ni privilegios, o sea, ahí inicia todo. O sea, la Constitución sí tiene elementos para que nosotros podamos de ahí reglamentar o elaborar leyes que vayan específicamente para poder atender los temas Necesitamos específicos. elaborar leyes. De hecho, ya para los grupos indígenas ya hay algunos avances. Para los grupos afro también hay algunos avances, y ni se diga las mujeres, porque los grupos feministas siempre han trabajado mucho más fuerte en el tema de sus derechos. Pero para la comunidad LGBTIQ+, no hay nada aquí en Panamá. O sea que cuando se habla de la constituyente sería importante también presentar algún tipo de proyectos y propuestas. Claro. Por supuesto, porque la Incorporarlas. comunidad también vota Exactamente. Y tienen familia. y tiene familia Exactamente. y son seres humanos. Así es. ¿No? Y aquí No. hemos hablado de que precisamente también usted si tiene alguna ley que le interesaría promover, también la puede llevar como mismo. miembro de la sociedad. A ver, también la puede a promover. ver qué diputado se atreve. Exactamente. Sí, y lo lamentable son los discursos que hay ahora, que utilizan, por ejemplo, a la comunidad LGBTI para decir si el candidato es bueno o no. O sea, no toman en cuenta si el candidato tiene la capacidad de poder resolver la cantidad de problemas que nos Que afectan tenemos. a todos, independiente si soy gay, si soy Eso no lesbiana, si soy trans. O sea, a todos nos afecta el empleo, a todos nos afecta el transporte, a La todos nos salud. afecta la salud, y que vienen desde hace años Seguridad. agravándose la comida situación. cara. Entonces hay personas que hablan de que van a escoger un candidato porque aprueba o A no mí aprueba eso me el preocupa. matrimonio entre dos A mí eso personas es del mismo increíblemente... Bueno, yo respeto, pero es Aunque increíble. a mí sí me interesa saber de un candidato realmente cómo pretende, si pretende llevarlo a la Constitución. Si no existen leyes hay que realmente crearlas, y cuando se creen va a ser un ente fiscalizador para que realmente se ejecuten. Eso sí me interesa. El tema de la unión igualitaria, me parece maravilloso, que dé su opinión al respecto, me gustaría escucharla, pero más me interesa saber es que realmente se le van a respetar los derechos a esas personas. Es que donde un candidato se presente y ataca a un grupo humano, digamos cualquiera de los grupos humanos, Claro. entonces ya te está dando luces de qué tipo de candidato va a Es, ser. sí. O sea, que va a excluir a personas. Así es. Y el candidato es para todas las personas, como tú decías Hay muy bien, una- Erika, todos. Todos. estamos Hay, apoyados. hay una propuesta de uno de los candidatos que a mí me parece totalmente es para las mujeres. Me parece excluyente. O sea, yo me siento discriminada con esa propuesta. Wow. Después es otro tema. Ese es Pero otro- hay que vamos a analizar. Yo debatir estaba después la analizando. Yo propuesta. dije, Yo también ¿sabes sé qué? hace de qué Ya tú propuesta sabes de qué estamos. propuesta. Pero tú, yo me siento discriminada. Claro, Entonces, cuando tú porque estás- no toma en cuenta, solamente toma en cuenta un grupo yo de dije, mujeres será con cierta señor, particularidad. seré señor que yo no soy panameña. O sea, ¿será que mi voto no cuenta? O una Por eso mujer, hablamos- o solamente una es nada más mujer por un digna que siglo. se merece Por eso también hablábamos ser mejor. hace unos días con Y además el adelante tema vamos a del hablar de los populismo. subsidios. Por eso Ay, hablamos ay, ya ay, del mira, tema. Lucho, prepara. Tiene que ver algo con todas Sí, estas sí, cosas. sí, entonces van haciendo esas propuestas populares que al final inclusive no pueden ni cumplirla totalmente, sino lo que están buscando es llamar la atención de la mayoría para poder conseguir votos. Pero el Entonces, hecho eso es que lo tú, está ocurriendo. que tú favorezcas a la mayoría, ¿qué pasó con las minorías? Así Que también es. viven en tu Así país. es. ¿Qué pasó con las minorías que también votan? ¿Qué pasó con las minorías que también tienen los mismos derechos que todo el mundo? Y que aportan al país significativamente. Con Así esa es, minoría es la así que tú es. haces A eso las me refiero. promesas para poder cumplir las cosas que le das a la mayoría. Entonces, aquí hay dos tipos de Oye. panameños. Unos que son más panameños que otros porque reciben más beneficios que otros. De hecho, y otros Panamá- que pagamos impuestos. De hecho, Panamá ya apareció como el segundo país en Latinoamérica en desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad no solamente es económica, la desigualdad en Panamá se expresa en todos los aspectos.
Ok, te quería preguntar, Oh, wow. me llama la atención, si por ejemplo a mí me discriminan en un lugar, bueno, yo pudiera presentar una denuncia. Si a alguien de la comunidad LGTBIQ+, lo discriminan, ¿A también dónde tiene el mismo derecho de entablar una denuncia como lo haría yo, ¿o qué pasa? Ahora mismo, las organizaciones que estamos trabajando en el tema, estamos llamando la atención que se acerquen a nosotros en la sociedad civil para poder orientar a las personas. Por ejemplo, en Independiente por Derechos Humanos, el caso del chico llegó y han llegado otros casos. Qué bien. Ok. Pero la Defensoría del Pueblo tiene un espacio. Lamentablemente la Defensoría del Pueblo por ley no puede llegar hasta ¿Por un qué? tema de sanción porque solamente tú presentas la queja y él llama la atención a la institución. Ok. O sea, no tenemos una sanción como tal en caso de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces lo que hacemos es eso, llamar la atención hasta donde podamos, ahora en este momento que no tenemos una cobertura. Y alzar la voz realmente de eso. Sí, Alzar es la importante que siempre se haga la denuncia para poder llamar la atención. Por ejemplo, ese chico lo que hizo, utilizó las redes sociales. Qué bien. Y eso, si él hubiera tenido datos de la enfermera, se le podía llamar la atención a esa enfermera. Directamente. Directamente por haberlo discriminado. Claro, por haberlo su discriminado. Era expresión de discriminación, sí o sí. Es discriminación. Pero bueno, Qué ahí lástima está. que todavía en pleno siglo XXI estemos tocando estos temas Sí, De de discriminación. discriminación. sí. O sea, a veces yo pienso que es impresionante. Que vamos que- como para atrás. Sí. Yo no entiendo. Como hay que nunca va a una acabar. corriente como que Evolucionamos avanzamos unas cosas, pero y en otras tiramos estamos hacia atrás. atrasados. Así es. Todavía, señoras y señores, se dista mucho de Panamá ser un país de primer mundo. Por favor, nos falta calle. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Nuestro queridísimo Ricardo Mejía, como siempre, con estos temas de género y desarrollo.